pero si tuviera que clasificar las tres principales emociones que tenemos, la primera sería, con las que se pueden jugar además en campaña electoral, es el miedo. La segunda sería el rechazo. Y la tercera, la esperanza. La ilusión. Han salido de una manera o de otra en el análisis que nos han hecho previo. Pero dejar que os diga también una cosa, negando un poco la mayor. Yo que llevo 10 años ya a nivel externo trabajando con diferentes partidos políticos, no solo con el PSOE y con el Partido Popular, sino también con otras formaciones en diferentes formatos, he llegado a una conclusión, y después de haber conocido a James Carville, a David Axelrod, a todos los principales popes en Estados Unidos de nuestra profesión, ¿os acordáis de eso de ¿es la economía estúpido del año 92? Es obvio que estamos en una época de cambio. O estamos en un cambio de época, porque yo os diría son las emociones, estúpido. Y es una de las grandes enseñanzas que tenemos que salir hoy de aquí. ¿Por qué? Porque, entre otras cuestiones, yo antes me emociono y luego pienso. Primero siento y luego decido. Y esta es la manera de afrontar cualquier campaña electoral y cualquier cuestión en política. La manipulación de las personas a través de los medios de comunicación no es algo en absoluto novedoso. De hecho, la guerra de Cuba se considera la primera gran guerra moderna porque está directamente auspiciada por medios de comunicación estadounidenses, Hearst principalmente, pero también Pulitzer, que estuvieron predicando noticias falsas durante meses para predisponer a la opinión pública de los Estados Unidos en un fenómeno, el de la guerra de Cuba, que ha sido perfectamente estudiado en lo que respecta a la manipulación de los medios de comunicación. Y al final, la explosión en un barco en el Maine, que jamás se sabrá si fue provocada o no, provocó que con ese caldo de cultivo se consideraba que los españoles habían directamente dinamitado ese barco. Así que esto no es nuevo. Lo que es nuevo y lo que cambia realmente es la velocidad a la que nos pueden manipular y el hecho de que no hay nadie al volante controlando esta información que nos llega en tiempo real supuestamente interesante. ¿Quién hay detrás? ¿Quién maneja la agenda? ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Pues básicamente, además, en estos silos de información en los que la información fluye en tiempo real como Twitter, es imposible, si os habéis dado cuenta, de que podamos estar en medio sin acabar empujados, polarizados hacia un lugar o hacia el otro del ring, generando bandos, generando conflictos y enfrentamientos. Y es solamente a lo largo del paso del tiempo cuando somos capaces de encontrar los matices en esa historia, en ese dato, en esa información que nos llegó en primer término para poder ser capaces de valorarla. Pero es que además se da un segundo fenómeno. Tenemos más supuesta información que, como os intento demostrar, sobre todo es ruido que nunca, pero no sabemos ni utilizarla bien, ni consumirla, ni tampoco separar el grano de la paja. Por eso lo mejor es directamente apagar y dejar que pase el tiempo directamente y sin más. Pero es que además los medios de comunicación tradicionales siempre han hablado de su triple misión: informar, formar y entretener. Eso está completamente roto. Ni nos informan, ni nos forman y, por supuesto, nos entretienen. Pero nos entretienen con la única finalidad de tenernos siempre directamente delante de la pantalla para consumir lo que a ellos les interesa y, sobre todo, vendernos su producto, sea político, sea comercial, sea del tipo que sea. Y eso se ve perfectamente en las estrategias de los telediarios. Si queréis ver cómo nos manipulan para estar delante de la pantalla, un telediario es perfecto. No tiene absolutamente nada que ver con la jerarquización de las noticias de los medios de comunicación y lo que es el periodismo puro. El objetivo de cómo se ordenan las noticias en un telediario, cuál es el mix de noticias, por qué de repente vamos de un barrio de nuestra ciudad a un asunto que ha pasado en un lugar remoto en Camboya sin ningún tipo de continuidad ni sin ningún tipo de lógica, es directamente porque todo lo que se busca es una estrategia para tenernos siempre delante de la pantalla. Y se da el factor importantísimo y superpotente que contra la infoxicación que vivimos hoy en día, estos medios de comunicación permanentes y también instantáneos que nos envilecen, tienen también detrás las tecnologías para que podamos ser las personas más formadas, más instruidas y más entretenidas del mundo. Las personas que hay detrás de estos medios manipulándolo todo o intentándolo manipular no tienen ningún tipo de ideología. Hay documentales muy buenos en los que hablan la gente que estuvo implicada en el asunto de Cambridge Analytica y esas personas que a través de Facebook consiguieron manipular a las personas lo suficiente como para que se votara a Donald Trump, con otros muchos fenómenos amplificados, sin duda mucho más complejos, pero que formaron parte del ejército de comunicación y manipulación que hizo que Donald Trump llegara al poder, esas personas que estaban detrás de esas tecnologías, informáticos, tecnólogos y también sociólogos y psicólogos, un tiempo antes, unos años antes, eran los mismos que ayudaron a Barack Obama a llegar al poder y a conseguir el poder. Todo esto no tiene ideología, la única ideología que tiene
es justamente el poder y el dinero. Cuando eres consciente de eso, tienes la capacidad de convertirte en una mucho mejor persona que no va a salvar el mundo, pero sí que puede empezar, como digo, a salvarse por sí mismo y a partir de ahí de ayudar a su entorno mucho mejor.